buenos días. Se ha convocado esta conferencia de prensa desde organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación independientes y también sectores de la diversidad sexual, de mujeres, autoridades indígenas ancestrales, ante los hechos que están ocurriendo en Guatemala el día de hoy. Persecución a los medios de comunicación. Vemos cómo ha sido un gran desfile que ha habido de todos los que estaban privados de libertad, han estado saliendo. Vemos también la persecución a jueces y magistrados, asimismo a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Esta crisis es provocada por el pésimo gobierno de Alejandro Yamatei, Miguel Martínez y Consuelo Porras. Aquí vemos cómo fue cooptada la Universidad de San Carlos, cómo se impone a ese rector, cómo reeligen a María Consuelo Porras, Argueta de Porres, por decir algunas cosas. Tenemos 33 meses de no elegir cortes y esto evidencia un claro deterioro en la democracia. El día de hoy hemos convocado esta conferencia de prensa para manifestar nuestro rechazo y repudio a las últimas acciones de Alejandro Yamatei, pero también decirle a la ciudadanía que no se deje manipular. Lo del atentado fue una cortina de humo a las claras. Ojo con esto. Ese día viernes ocurrieron diversas cosas. La captura de José Rubén Zamora. Ese mismo viernes se pide que se quite la orden de captura en contra de la dueña de Alba Visión. Y por eso mismo no reventó esa noticia porque importaba más lo de José Rubén Zamora. Pero ya pidieron el mismo viernes, capturan a un medio de comunicación y piden que ya no se le persiga a la dueña de Alba Visión. El sábado el atentado, ayer se descompone la patrulla en la que iban a trasladar a José Rubén Zamora, congelan las cuentas del periódico y además hay una fiscal también detenida, al parecer por casos completamente diferentes. Ahí la introducción, ciudadanos y ciudadanas, y le doy el micrófono a Carmen Reina de Otra Guatemala Ya. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a hacer lectura del comunicado. Gracias. Bien, por la libertad de expresión defendamos la democracia. Las organizaciones ahí estamos regulando la bocina. Bien. Por la libertad de expresión defendamos la democracia. Las organizaciones y personas presentes nos encontramos profundamente indignadas y rechazamos la persecución penal contra el periodista José Rubén Zamora y contra la fiscal Samari Gómez, que realiza el gobierno de Alejandro Yamatei a través de sus alfiles en el Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal de la FESI, Rafael Curuchiche, y los jueces alineados con el pacto de corruptos. La captura de Zamora, director del periódico, y también de la fiscal Samari Gómez son ilegales. Y es una clara violación a sus derechos humanos y a la libertad de expresión en Guatemala. Este es un profundo atentado contra las libertades democráticas y contra el Estado de Derecho y la Constitución Política de la República y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. No les ha bastado con apresar al director del periódico e inventarle delitos espurios para apresarlo y silenciarlo, sino que ahora confiscaron sus cuentas bancarias para llevarlo a la quiebra, que es una de las formas más canallas para cancelar este diario, que valientemente se ha atrevido a denunciar las maniobras corruptas del presidente de la República y su pareja Miguel Martínez. A la fiscal Samari la persiguen por su acción honesta y transparente de la FESI, dirigida por el exfiscal Francisco Sandoval. En sus constantes publicaciones en El Peladero, el diario El Periódico ha informado a la población guatemalteca y a la comunidad internacional sobre las maniobras oscuras de Yamatei para enriquecerse de forma ilícita, la corrupción, los vínculos empresariales, militares y con el crimen organizado. Pero además que todo esto se dirige en buena medida a satisfacer la codicia y la avaricia de su pareja Miguel Martínez, alias Miguelito, al cual ahora busca proteger a toda costa
castigando a Zamora con la cárcel, destruyendo el periódico y seguramente garantizándole una curul. El pueblo de Guatemala ya no puede permitir que estos hechos infames destruyan la poca democracia que nos queda y que el país quede en manos de forajidos, delincuentes que solo buscan enriquecerse de forma cínica, ilícita y que dejan a la población en extrema pobreza, inseguridad, violencia, desempleo y sin otra esperanza que emigrar hacia el norte. El pueblo de Guatemala debe además rechazar que pretendan engañarlo a través de la prensa fajera y mentirosa como los canales de Alba Visión, Canal 3, 7 o radios como Sonora que distorsionan la realidad. En el campo y en la ciudad se persigue y criminaliza a los pueblos indígenas por la defensa del territorio, a las y los defensores de derechos humanos, jueces y jueces probos, y se ataca a la prensa independiente. Guatemala no puede volver a las épocas autoritarias, tan solo comparables con el conflicto armado con la dictadura militar de Jorge Urico. Exigimos la inmediata liberación de la fiscal Samari Gómez y del periodista José Rubén Zamora, y la restitución de las cuentas bancarias del periódico y el cese de la persecución de las y los defensores de derechos humanos, jueces y prensa independiente. Hacemos un llamado al pueblo, a las organizaciones sociales de autoridades indígenas, medios de comunicación independientes y al empresariado honesto a rechazar las prácticas autoritarias y dictatoriales, a mantener la rebeldía y la resistencia y articular acciones para rescatar a Guatemala de esta barbarie. Convocaremos en próximas fechas a movilizaciones y a paros a nivel nacional y a resistencia pacífica frente a estos abusos. Yamatei nos lleva a una dictadura y a un claro retroceso de las libertades básicas, y eso no lo vamos a permitir. Defenderemos la libertad de expresión y la democracia en Guatemala. Hoy Guatemala, 2 de agosto del 2022, autoridades ancestrales, organizaciones sociales, colectivos urbanos de mujeres, diversidad sexual y radios comunitarios. Es importante decir que lo que estamos defendiendo finalmente es la libertad de expresión, la democracia en Guatemala. No se puede permitir que con el afán de que una persona llegue al Congreso de la República como Miguel Martínez se esté persiguiendo a medios de comunicación, se esté debilitando la poca democracia que existe en Guatemala. Ahora también entra en juego qué papel va a jugar el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que estas elecciones del 2023 sean libres y transparentes, dado que si están encarcelando a periodistas, han perseguido a la oposición política. Solo el diputado Dávila ha tenido alrededor de 14 intentos de retiro de antejuicio por casos espurios. El que no se esté llevando a cabo las audiencias de primera declaración de la fiscal Samari Gómez y de José Rubén Zamora es parte de ese patrón de creación de casos que ha tenido el Ministerio Público. No han llevado la primera declaración, no es porque el juez de turno no haya trasladado el expediente al juez séptimo, es porque no tienen un caso, no hay nada que perseguir, y esa es la muestra fiel de eso. Si fue el juez séptimo el que giró las órdenes de aprehensión, si fue el juez séptimo el que giró las órdenes de allanamiento, entonces ¿por qué no tiene el conocimiento del caso? Y los hechos más lamentables es como Alejandro Yamatei no está protegiendo ninguna soberanía, no está protegiendo al país, está protegiendo a Miguel Martínez, y ya demostró que es capaz de hacer lo que sea con tal de llegar a ese fin. La fábula del ogro y el principito retrata realmente lo que está pasando en Guatemala. El viernes captura a José Rubén Zamora y a Samari Gómez, y también ordena a una sala de mayor riesgo que le sea revertida la orden de captura a Alba Lorenzana, la esposa de Ángel González, dueños de Albavisión. Y ese mismo, el día sábado, cuando se da el supuesto atentado de Yamatei, el primer medio que tiene declaraciones del ministro de Gobernación y del ministro de la Defensa es Radio Sonora. Y casualmente el día de ayer sale en Noticiete a nivel nacional Alejandro Yamatei hablando del viaje a Ucrania, hablando del supuesto atentado. Esto es parte de esa estrategia de debilitar la libertad de expresión y debilitar a los medios de comunicación. Si Rafael Curruchichi decía que la orden de aprehensión y la captura de José Rubén Zamora no tenía nada que ver con su papel de periodista,
¿por qué embargaron las cuentas del periódico entonces? Si era por el papel de empresario. Si ellos decían que no estaban persiguiendo a la prensa, el día de ayer se les cayó esa mentira también a la hora de solicitar el embargo de las cuentas del periódico. Pero también se está persiguiendo a defensores de derechos humanos. Ya hay una asociación de empresarios de terratenientes de Guatemala, inclusive señalando con nombres, en este caso a uno de los representantes del CCA, Leocadio Huracán, ya con nombre y apellidos, persiguiendo, criminalizando y estigmatizando. Y eso es peligroso porque ya vimos cómo funciona el Ministerio Público persiguiendo a quienes levantan la voz en contra de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Bueno, aprovechamos para manifestar acá en esta conferencia de prensa. Queremos decirle que no solo es a la prensa que se le está persiguiendo. Queremos manifestar que es a toda la población que siempre ha estado reclamando sus derechos por muchos años. Hoy es una muestra más donde lo que hemos venido anunciando y que vendrá por delante, lo que ha pasado durante este fin de semana. Se ha alarmado toda la población por un hecho que está siendo visible, pero queremos manifestar que nosotros como organizaciones campesinas hemos sufrido muchos atentados, mucha criminalización en las comunidades que nunca han sido visibles. Solo nosotros como organización campesina tenemos más de 1.100 órdenes de captura. La persecución, la criminalización. Recientemente, el día miércoles, en un medio de comunicación, públicamente un empresario manifestó el nombre y apellido de nuestra organización y de nuestra dirigencia, donde el cual nos están denunciando que nosotros estamos promoviendo las invasiones, que nosotros estamos agitando a las comunidades. Esto es mentira y hacemos público y denunciamos estas versiones principalmente de los finqueros, que supuestamente ellos manejan la transparencia, si son ellos los cómplices de la mafia, son ellos cómplices de la corrupción, ellos son cómplices de los narcotraficantes. ¿Qué solvencia tienen ellos? Si también ellos son parte de esta cúpula de corruptos que lo encabeza el señor Yamatei. Y por eso nosotros como organización campesina, como CCDA, hacemos público cualquier atentado que pueda darse contra la dirigencia de nuestra organización. De igual manera a otras organizaciones, principalmente a los que defienden los derechos humanos, principalmente que defienden los territorios. Porque solo queremos ser visible una parte, pero todos los acontecimientos que se están dando en los territorios, jamás. Pero hoy hacemos público, hoy está presente toda la dirigencia de las comunidades, porque es la única manera que van a hacer o hacemos que se nos haga escuchar nuestra voz. Porque en las comunidades, en los territorios, hemos sido criminalizados como parte de la táctica que tiene este gobierno a través de sus autoridades, a través de sus alcaldes, a través de sus gobernadores, utilizando la confrontación, utilizando paralelamente otros grupos clandestinos que también han sido identificados. Y por eso acá nosotros hacemos pública esta denuncia de cualquier situación que se nos pueda dar. Muchísimas gracias. Buenos días, ciudadanos y ciudadanos de este país sumido en la miseria, en la desgracia, en la pobreza. Queremos desde las mujeres también poner nuestra declaración en contra de todas las acciones que este gobierno corrupto está haciendo. Queremos desde las mujeres decir que no estamos dispuestos a seguir tolerando todas esas maniobras que está implementando un gobierno nefasto que tiene que está defendiendo a su consorte justamente porque es quien tiene las manos libres para estar robando todo lo que está sacando de este país. Queremos decirle a Yamatei que estamos dispuestas a seguir denunciándolo, que estamos dispuestas a no tolerar ni a callarnos, porque las mujeres calladas ante todo lo que está pasando nunca más. Queremos denunciar que todas las acciones que está haciendo últimamente Yamatei son cortinas de humo justamente para tapar más actos de corrupción,
más persecución a líderes y lideresas, más persecución a los medios independientes de comunicación, más persecución a mujeres, a hombres, defensoras y defensores de derechos humanos. Desde las mujeres denunciamos a este gobierno corrupto, denunciamos las acciones de este gobierno que solamente están sumiendo en la pobreza a toda la población. Hacemos un llamado para que hombres, mujeres, habitantes de este país nos demos cuenta que todas las acciones nos bañan de más pobreza, nos sumen en más vulnerabilidad ante el alza de la canasta básica, ante el alza de transporte, ante un sistema de educación y un sistema de salud que no están funcionando y que tienen sus efectos nocivos en la población. Denunciamos entonces a este gobierno y queremos ir posicionando que este gobierno no nos representa y que este gobierno tiene que irse. Tiene que irse y la población queremos unirnos para sacar a este corrupto que no nos representa, para que no nos siga robando y nos siga sumiendo en la pobreza y en la desesperación. Pueblo de Guatemala, muy buenos días. En nombre de las autoridades del pueblo Maya Pocomán de Chinantla, estamos aquí para expresar nuestro apoyo para la libertad de expresión y para defender la poca democracia que nos queda en Guatemala. Este gobierno, justamente con todos sus cómplices, vienen destruyendo especialmente los pueblos originarios. Aquí nosotros estamos apenas 12 kilómetros para que cada guatemalteca pueda verificar todos los daños que nos vienen ocasionando, especialmente los ministerios de energía y minas. Por eso es de que nosotros apoyamos esta convocatoria, porque vemos claramente tanta corrupción y como guatemaltecos no podemos seguir callados y calladas. Hoy en día el pueblo Pocomán está aquí para expresar y denunciar públicamente e internacionalmente todas las atrocidades que se vienen cometiendo, especialmente por estos ministerios. No podemos seguir callados y calladas, y por eso apoyamos cualquier acción que vaya para detener esta corrupción que se está viviendo en Guatemala. Hoy vamos a dirigirnos a Conred, una entidad que está para prevenir desastres y que muchas veces también se conjuga o le sigue el juego a estos ministerios para seguir realizando esta criminalización y despojo de nuestras tierras. Por eso, Guatemala, no podemos quedarnos callados y calladas. Tenemos que accionar para que esta corrupción se detenga. Muchas gracias. Lamentamos y repudiamos el gobierno de Alejandro Yamatei y le pedimos a la ciudadanía que esté atenta a las convocatorias que se van a realizar para las manifestaciones, porque no podemos seguir permitiendo los atropellos, el robo, el descaro, el cinismo de este presidente, de este pseudo presidente. Él y sus ministros se han enriquecido ilícitamente, no le ponen atención a lo que deberían. Y lo más importante de esto, y la muestra más grande, es de cómo el ministro de Salud permitió el traslado de 600 millones de quetzales para infraestructura. Como que no todos y todas sabemos el estado de los hospitales, el que no le pagan a los doctores, al personal médico y de enfermería. Pero aparte de eso, también la educación. 2 años tuvieron para que para remozar las escuelas, para equipar las escuelas, para llevar agua potable a las escuelas, y tampoco lo hicieron. Pero la señora jardinizó el Ministerio de Educación. 7,5 millones se gastó la señora en jardinizar el Ministerio de Educación, y fue incapaz de llevar agua potable a las escuelas más cercanas. Aquí la realidad no es que digamos Huehuetenango, Quiché, aquí nomás en Chinautla, a 10 kilómetros, están destruidas las escuelas, y es responsabilidad de la ministra de Educación. Entonces, este llamado es a los ciudadanos y ciudadanas
para que estén atentos a las convocatorias que están realizando. Dejo el espacio a los medios de comunicación si tuvieran alguna pregunta o comentario, este es el momento.